Buen día. Buen día. Bien, ¿tienen alguna duda antes de empezar? Ni idea, te van a tener que contestar tus compañeras, a ver si es bajo o si o algo. ¿Me Yo escuchan escucho bien? perfecto, profe. ¿Cómo? Yo escucho perfecto. No, entonces debe ser algo tuyo. Ahí vamos. Bien, ¿algo que quieran preguntar antes de arrancar? No, profe. Bien, ¿pudieron hacer los ejercicios adicionales? ¿Los hicieron? ¿No los hicieron? ¿Vieron los videos? Bueno, ¿y los pudieron resolver o quieren que los hacemos? O hacemos otros, como quieran ustedes, ¿qué es lo que quieren? Estos los tienen resueltos ya igual. Bueno, vamos a hacer otros entonces. Listo, hacemos otros. Bueno, hay un ejercicio que dice así. Sería el ejercicio 1 del parcial, ¿no? Tenemos una función f de x que es logaritmo natural de x menos k por x. Nos dice que la derivada en 1 nos da 0. Lo que tenemos que hacer acá es buscar los valores de k para que la derivada en 1 nos dé 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Derivar. Vamos a calcular la derivada. ¿Cómo nos daría la derivada, chicos? La derivada es... ¿La derivada del logaritmo cuánto era? 1 sobre X. 1 sobre x. Y la derivada de k por x
K es un número real, entonces va a ser menos K. Bien. 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 Tenemos la función, derivamos. Nos dice que averiguamos los valores de K para que la derivada en 1 nos dé 0. Es decir, yo debería reemplazar a la X por 1 en la derivada y lo voy a igualar a 0. Entonces, reemplazo a la X por 1 en la derivada e igualo a 0. ¿Bien? Porque nos dice, o sea, esto quiere decir que si yo reemplazo la X por 1 me da 0. ¿Bien? Hacemos la cuenta. 1 menos K igual 0. Quiere decir que 1 es igual a K. ¿Se entiende este ejercicio? Este ejercicio es al revés que lo que normalmente venimos haciendo. Tenemos un ejercicio, tenemos una incógnita que es la K. Entonces calculamos la función derivada, reemplazamos a la X en la derivada y lo igualamos al número que nos dicen. ¿Bien? Más o es está. Yo lo que estoy trayendo son ejercicios que son tipo modelos de examen. ¿Sí? Así que esto en algún momento se tomó. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bien, vamos a ver qué sería el número 2. Tenemos una función que es e a la 3x menos 9 sobre 5x más 15. Esa sería nuestra función f de x. Lo que nos piden es calcular el dominio, intervalos de crecimiento máximo y mínimo de la función. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio. Calculamos el dominio de la función. Entonces, 5x más 15 tiene que ser diferente a 0. ¿Bien? (5x) es diferente a menos 15. Perdón, lo copié mal el ejercicio, ya me parecía, porque yo los ejercicios estos los preparo antes. Acá es 5x menos 15, ¿sí? Perdón. Quiere decir que x tiene que ser diferente a 3. ¿Bien? Entonces ya sabemos cuál es el dominio de la función. Ahora deberíamos trabajar con la derivada. Deberíamos hacer la derivada y vamos a aplicar la regla del cociente. Cuando aplicamos la regla del cociente, tenemos la primera función derivada, que sería la derivada de e a la 3x menos 9. Eso va a dar e a la 3x menos 9 por 3, ¿bien? Por la segunda función sin derivar, 5x menos 15, menos la primera función sin derivar, por la segunda función derivada. La derivada de 5x menos 15 es 5. ¿Bien? Sobre la segunda función sin derivar, al cuadrado. ¿Alguien no entendió esta derivada? Bien, vamos a tratar de reducirla, ¿sí? Acá vamos a sacar factor común.
distributiva. Entonces yo voy a decir que la derivada va a ser e a la 3x menos 9 por 15x menos 45 menos e a la 3x menos 9 por 5. Cinco x menos 15 al cuadrado. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es sacar factor común, la e. Y con eso terminamos de ver si podemos terminar de reducir la expresión. Cuando sacábamos factor común la e la escribíamos una sola vez, y en un corchete escribíamos los términos, pero sin la e, es decir, 15x menos 45 menos el 5. Y lo último que nos queda para hacer es agrupar estos dos números, menos 45 y menos 5. Entonces, la derivada nos va a dar e a la 3x menos 9 por 15x menos 50. Sobre 5x menos 15 al cuadrado. Y esta sería nuestra función derivada reducida a lo máximo posible. ¿Bien? Una vez que teníamos la derivada toda reducida, ¿qué teníamos que hacer con la derivada? Igualarla a cero. Vamos a igualar la derivada a 0. Y vamos a buscar los puntos críticos. Entonces, si yo digo que e a la 3x menos 9 por 15x menos 50. Acuérdense que en este tipo de ejercicios, que es el de máximo mínimo, siempre ustedes que tienen la derivada reducida, siempre igualan a 0 la derivada para buscar los puntos críticos, ¿sí? Bien, igualamos a 0 la derivada. Y lo del denominador lo vamos a poder pasar multiplicando. Entonces vamos a tener que e a la 3x menos 9 por 15x menos 50 es igual a 0. Y ahora, una multiplicación igualada a 0 hay dos posibilidades. O e a la 3x menos 9 es 0. Y ya sabemos que esto, como lo vimos ya un montón de veces, esto no existe porque e elevado a cualquier número no nos puede dar 0. E elevado a un número positivo nos daba positivo. E elevado a la 0 nos daba 1 y e elevado a un número negativo nos daba vuelta a la fracción. Entonces, la e nunca puede valer 0. Y de este lado despejamos. 15x menos 50 es igual a 0 y despejamos. 15x igual 50. X vale 50. Dividido 15, que si simplificamos, esta cuenta nos da 10 tercios. ¿Bien? ¿Hasta acá lo siguieron?
Sí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el teorema de Bolzano de la derivada. Cuando aplicamos el teorema de Bolzano en la derivada, nosotros sabemos que tenemos el 3, que no formaba parte del dominio de la función, y el 10 tercios, que el 10 tercios es 3,33 periódico. Entonces tenemos un primer intervalo entre el menos infinito y el menos 3, el 3, perdón. Otro intervalo entre el 3 y el 10 tercios. Y otro intervalo entre el 10 tercios y el más infinito. En el 3 dijimos que no existía. Y en el 10 tercios nos iba a dar 0. Entonces, teníamos que reemplazar a la x por algún número que forme parte del intervalo. Nosotros sabemos que la e sí o sí nos va a dar un número positivo. Y lo de abajo, como está elevado al cuadrado, sí o sí nos va a dar un número positivo. O sea que si yo hago las cuentas con el paréntesis, me va a determinar el signo de la derivada. Si el paréntesis es negativo, la derivada será negativa. Y si el paréntesis me da positivo, la derivada va a ser positiva. Ustedes en el primer intervalo, si quieren, pueden reemplazar por 0. Y cuando hacen la cuenta, esto les da negativo. Entre el 3 y el 10 tercios, ¿cómo hacen acá? 3 es 3 y 10 tercios es 3,3. Así que ustedes deberían reemplazar en la derivada por 3,1. Y hacen la cuenta. Si yo no estoy muy mal, esto les da negativo. Y si tienen que reemplazar por un número más grande que 3, pueden reemplazar por 4. Y esta cuenta nos va a dar un número positivo. O sea que sube. De acá ustedes van a contestar que el intervalo creciente va a ser del 10 tercios al más infinito. El decreciente va a ser del menos infinito al 3. Y del 3 al 10 tercios. Vamos a decir que esta función no tiene ningún máximo. Y vamos a decir que el mínimo es x igual 10 tercios. Bien. Bueno, chicos, ¿este se entendió? ¿Alguna duda? Sí, se entendió. Bueno. Genial. Vamos a hacer otra. El ejercicio 3 del parcial, que sería, dice calcular la integral de x por e a la 6x más 6. Entonces lo que tenemos que ver es si aplicamos el método de sustitución o el método de partes. ¿Qué les parece? De partes, Deberíamos aplicar el método de partes porque no tenemos una función multiplicada por su función derivada. Entonces, deberíamos aplicar el método de partes. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra función f y cuál va a ser g'? La función f
y la función g'. ¿Cuál es la función f? ¿X o e o la e? ¿Qué venía primero? ¿Se acuerdan? Que les habíamos dado una regla para saber cuál era f. La X puede ser. La x. Muy bien. La x va a ser la f porque era la polinómica, y nuestra regla venía primero la polinómica, y por último venía la exponencial. Entonces, acá tenemos que calcular la derivada. Es bastante sencilla. La derivada de x, ¿cuánto nos da? 1. 1. Muy bien. Y acá lo que vamos a tener que hacer es calcular la integral. Es como que tendríamos que hacer esta integral, ¿no? E a la 6x más 6. ¿Cuánto es la integral de e a la 6x más 6? ¿La podemos sacar por tabla? No, no la podemos sacar por tabla. No la No podemos daría. sacar por tabla porque en la tabla tenemos e a la x, no tenemos e a la 6x más 6. Entonces, para resolver esto de calcular de g' a g, vamos a tener que aplicar una sustitución. Entonces, vamos a decir que la z es 6x más 6. Entonces, derivamos si hacemos la sustitución, vamos a tener que 6x más 6 es z. O sea que yo puedo ir poniendo e a la z. Después, lo único que me queda para sustituir es diferencial de x, o sea que es esto que está acá. Debería despejar el 6. Yo voy a decir que 1/6 del diferencial de z es igual a diferencial de x. Y ahí sí sustituyo y voy a poder tener 1/6 del diferencial de z. El 1/6 se va fuera de la integral. Y la integral de a a la z, ahí sí lo vamos a poder sacar por tabla, s a la z. Entonces, esta integral me da 1/6 de a la 6x más 6. ¿Hasta acá vamos? Sí, Esa sería la función g. O sea que yo acá voy a poner 1/6 de a la 6x más 6. ¿Y eso para qué lo hice? Para poder aplicar el método de partes. Ahora yo voy a hacer f por g menos la integral de f' por g común. Entonces, vamos a hacer x por 1/6 de e a la 6x más 6 menos la integral de 1 por 1/6 de e a la 6x más 6 diferencial de x. Los números que está multiplicando los podemos sacar afuera de la integral, o sea que yo voy a poder poner que x por 1/6 de e a la 6x más 6 menos 1/6 de la integral de e a la 6x más 6. ¿Hasta acá vamos bien? sí, Bien. Entonces nos queda para resolver una integral. Pero esta integral yo ya la resolví, porque la resolví cuando hice todo este proceso. Yo sé que esa integral da esto.
Bien, entonces voy a repetir todo igual y voy a poner cuál es el resultado de esa integral. O sea que yo voy a tener x por 1/6 de e a la 6x más 6 menos 1/6, y a nosotros esta integral nos daba 1/6 de e a la 6x más 6 más c. Bien, lo único que nos queda para hacer acá es multiplicar este 1/6 con este 1/6. X por 1/6 de e a la 6x más 6 menos 1/36 por e a la 6x más 6 más c. Y esta sería nuestra respuesta. Más o menos va. Profe, Sí, Sí. ¿por qué, por ejemplo, el primer 1/6 no lo multiplicas con nosotros? Como el primer 1/6, no entiendo. O sea, viste que dice x por 1/6. Hay en Porque la son dos términos estos, o sea, vos separás en términos. Tenés un término, hasta acá, y después tenés otro término. Ok, y eso se respeta, digamos, hasta el final. Eso lo respetás hasta el final. Claro. Claro, vos pensás que siempre cuando vos haces el método de partes, haces f por g menos la integral de f' por g común. Lo que te quedó desde el menos para adelante se multiplica consigo mismo, y todo lo demás te queda separado, ¿sí? Ah, gracias. Pues son dos términos, digamos. Genial. Igual vos si llegaste acá, o sea, te vas a dar cuenta porque esta respuesta debería estar en el choice, ¿sí? Bien, vamos a lo que sería el ejercicio 4 de este parcial. El ejercicio dice así: tenemos una función f de x igual x al cubo más 4x cuadrado menos 5, y nos dice el eje de abscisas. Bien, nos dice calcular el área encerrada entre la función f. Acá me faltó una x. Ahí vamos, ¿no? Sí. Y el eje de abscisas entre la función f de x igual x al cubo más 4x cuadrado menos 5x y el eje de abscisas. El eje de abscisas es lo mismo que el eje x. Y nosotros ya dijimos que el eje x es lo mismo que una función h de x igual 0. ¿Bien? Entonces, a mí me pide el área encerrada entre las dos funciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que buscar los puntos de intersección de las dos funciones. O sea que vamos a hacer x al cubo más 4x cuadrado menos 5x igual 0. ¿Bien? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Sacar factor común. Vamos a sacar factor común. Vamos a sacar factor común x. Y vamos a tener x por x cuadrado más 4x menos 5 igual 0. Y tenemos una multiplicación de dos cosas igualadas a 0, o x vale 0, y acá ya lo tenemos resuelto, o
x al cuadrado más 4x menos 5 es igual a 0. ¿Qué deberíamos hacer acá? Para descubrir la x, ¿qué haríamos? La resolvente. Resolvente. Vamos a aplicar la resolvente de la cuadrática. Perfecto. O sea que nosotros vamos a decir que la a vale 1, la b vale 4 y la c vale menos 5. Entonces ustedes hacen menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Ustedes hacen toda esta cuenta, reemplazan, escriben toda la cuenta en el parcial, sacan todo esto y obtienen dos valores. Los dos valores que les tendrían que haber dado, si yo no estoy muy mal, son menos 5 y 1. ¿Bien? Entonces tenemos tres valores de x. ¿Alguien no entendió hasta acá? Bien. Entonces, si tenemos tres valores de x, tenemos el menos 5, tenemos el 0, tenemos el 1, ¿cuántas áreas vamos a tener? Vamos a tener dos. Vamos a tener un área 1 y un área 2. Entonces, tenemos que reemplazar. Nosotros teníamos la función f de x, que nosotros sabíamos que era x al cubo más 4x cuadrado menos 5x. Esa era la función f. Y la función g es 0. ¿Bien? Entonces, si yo reemplazo para calcular el área 1, entre menos 5 y 0 puedo elegir, por ejemplo, el menos 1. Si yo reemplazo la f en menos 1 en la función y hago las cuentas, esta cuenta a mí me da 8. Y en la función g, esta cuenta la hago y me da 0. Entonces, este es el techo y este es el piso. O sea que el área 1 va a ser la integral entre menos 5 y 0 de nuestra función f, que era x al cubo más 4x cuadrado menos 5x, menos el eje x, que es 0. ¿Bien? Si ustedes lo hacen para el área 2 y quieren calcular techo y piso, ustedes deberían hacer f en un medio. Ustedes hagan esta cuenta les da un número negativo, no sé bien exacto, pero es un número negativo, y si ustedes reemplazan a la función g por un medio, este número les va a dar un número 0. Entonces, entre un negativo y el 0 es más grande el 0, quiere decir que acá va a ser una integral de 0 a 1 en el área 2, donde 0 va a ser el techo y el piso va a ser la función de x al cubo más 4x al cuadrado menos 5x. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular las integrales. ¿Alguien no entendió lo del techo y lo del piso?
No, todo bien, profe. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahí es calcular la integral. La integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. La integral de 4x al cuadrado es 4x al cubo sobre 3. Y la integral de 5x es 5x al cuadrado sobre 2. Y tenemos que calcular en 0 y menos 5. Si nosotros hacemos la cuenta con el 0, perdón, no es derivado de esto. Si hacemos la cuenta con el 0, nos va a dar 0. Si hacemos la cuenta con el menos 5, bueno, acá hay que hacer todas las cuentas, chicos. O sea, ahí les voy a pedir un poquitín de ayuda. Hay que hacer menos 5 a la cuarta, es 625. O sea que tendría 625 cuartos. Acá tendríamos que hacer la cuenta. Menos 5 al cubo es menos 125. Deberíamos hacer 125 por 4, si no me equivoco, da 500. Así que tenemos 500 tercios. Y como es menos por más, me queda menos. Cuando reemplazamos acá por menos 5, me va a dar menos 125 medios. Bien, ¿alguien me hace esta cuenta o la hago a mano yo? Si no la hago a mano, no hay problema. Hago la cuenta a mano. Vamos a tener que hacer 125 por 3. Esta cuenta da 1875. Acá tenemos que hacer 500 por 4, esta cuenta da 2000. Y después tenemos que hacer 125 por 6. Esta cuenta me da menos 750. Hacemos toda la cuenta, hacemos 1875 menos 2000 menos 750. Y esta cuenta me da menos 875 sobre 12. Y ahora restábamos ambos valores. O sea que el área 1 menos menos me hace más. Quiere decir que esta cuenta da 875 sobre 12 positivo. ¿Bien? Esa sería nuestra área 1. ¿Hasta acá vamos? Lo que hice fue hacer las cuentas. Ustedes las hacen con la calculadora, ¿sí? Bien, voy a ir al área 2. El área 2 me va a dar exactamente la integral de la misma forma, pero con todos los signos al revés. O sea que voy a tener menos x a la cuarta sobre 4, más 4x al cubo sobre 3, perdón, menos 4x al cubo sobre 3, más 5x al cuadrado sobre 2. O sea, nos da lo mismo que acá, pero con todos los signos al revés. Y tenemos que reemplazar por 1 y por 0. Si hacemos f en 1, esta cuenta tenemos que calcularla. Da menos 1/4, menos 4 tercios, más 5 medios. La vamos a hacer, me da como un 12. 3 menos 9. Y acá nos da 30. Esta cuenta da 11 sobre 12. Cuando reemplazamos por 0, esta cuenta nos da 0. Restamos ambos valores, el área 2 vale 11 sobre 12. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar área 1 y área 2.
Bien, entonces el área total, lo que nos faltaba para hacer era área total es igual a área 1 más área 2. O sea que yo voy a hacer 875 sobre 12 más 11 sobre 12. Esta cuenta me da 886 sobre 12. Si ustedes hacen esta cuenta da 73,82, 83 por ahí. En el choice está puesto con coma el resultado, así que yo se los pasé a coma, a decimal. ¿Bien? Más o menos. Profe, el área 1 no es en negativo. Están en menos 8,700. Pero vos tenés que reemplazar por 0, haces la cuenta. Reemplazás por menos 5, haces la cuenta. Después restás los dos valores. Ah, claro. Listo, Cuando gracias. reemplacé por 0 me dio 0. Cuando reemplacé por menos 5 me dio menos 875 sobre 12. Cuando resto los dos valores hago 0 menos 875. Entonces me da 875 sobre 12 positivo. ¿Sí? Ah, yo también me había salteado ese 0. Pensé que era negativo también. No, piensen que nunca, como les dijimos, nunca un área puede dar un valor negativo. Siempre ustedes reemplazan por el número de arriba, reemplazan por el número de abajo, y después restan los dos valores. Acá es 0 menos 875 sobre 12. ¿Sí? Y en el área 2 no se nota porque hacen 11 sobre 12 menos 0. ¿Sí? Siempre acuérdense que si el resultado de reemplazar por el número más chico es negativo, ustedes hacen menos y les va a quedar más. ¿Sí? Como nos pasó acá. Y después suman las dos áreas. Bien, ¿alguna duda más de este ejercicio? No, profe. Bien, vamos a otro. El ejercicio 1 de otro modelo de examen diferente dice así. Nos pide que calculemos los valores de x que cumplen que la pendiente de la recta tangente sea igual a la de la recta 2x más 1 y nos dan una función f de x que es igual a 1/3 de x al cubo más 1/2 de x cuadrado. Lo voy a arreglar la consigna. Dice, hallar los valores de x que cumplen que la pendiente de la recta tangente sea igual a la de la recta, igual 2x más 1, para la función f de x igual 1/3 de x al cubo más 1/2 de x cuadrado. Entonces, acá lo que tenemos que pensar es el proceso al revés. Me piden averiguar la x, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que pensar nosotros es qué datos tenemos en el enunciado. A nosotros nos dicen que la pendiente de la recta tangente tiene que ser igual a la pendiente de esta recta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿El 2 o el 1? 2. El 2, Dos. el número que multiplica la x. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que pensar nosotros es, ¿qué hacemos con el ejercicio? Bueno, como esto es de recta tangente, vamos a tener que calcular la derivada. Calculamos la derivada. La derivada de 1/3 de x al cubo sería 1/3 por 3x cuadrado. O sea, x cuadrado. ¿Bien? Y la derivada de 1/2 de x cuadrado es 1/2 por 2x. O sea, x. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, acá lo que tenemos que hacer en esta etapa del ejercicio es razonar un poquito y tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Nosotros, hagan de cuenta que todo esto que está acá no lo tienen. Ustedes que normalmente, ¿qué hacían? Ustedes reemplazaban a la x en la función derivada y ¿qué les daba? ¿Se acuerdan?
Cuando pendiente. reemplazaban la X en la derivada, ¿qué les daba? La pendiente. Les daba la pendiente. Pero acá la pendiente ustedes la tienen. Entonces, el proceso que vamos a hacer es al revés. Si yo sé que la pendiente es 2, voy a igualar mi derivada a 2, porque yo sé que la pendiente vale 2. ¿Bien? Siempre piensen que reemplazar a la X en la derivada les da la pendiente. Bueno, acá yo voy a igualar la derivada a la pendiente para poder obtener los valores de X. ¿Sí? Como tengo X al cuadrado, ustedes acá tienen que darse cuenta que les va a quedar la cuadrática. Entonces van a tener X al cuadrado más X menos 2 es igual a 0. Y acá van a decir que A vale 1, B vale 1 y C vale menos 2. Entonces hacen menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Ustedes hacen todas las cuentas, escriben todos los cálculos de todo esto, y a nosotros nos da que X puede valer 1 o puede valer menos 2. Y estas serían nuestras respuestas, 1 y menos 2. ¿Bien? ¿Lo entendieron? Sí. Bien. Vamos a hacer el que sigue. El que sigue nos dice que hay una función. Profe, Sí. perdón, ¿cuál era bien la consigna del ejercicio anterior? El ejercicio decía hallar los valores de X que cumplen que la pendiente sea igual al de la recta tangente. Perdón, te lo leo de nuevo. Hallar los valores de X que cumplen que la pendiente de la recta tangente sea igual al de la recta igual 2X más 1 para la función f de X igual 1/3 de X al cubo más 1/2 de X cuadrado. Eso decía la consigna. ¿Sí? Claro, está bien, gracias. No, de nada. Bien, y el ejercicio 2 nos da una función f de X que es igual a X sobre menos X cuadrado más 1. Y nos pide calcular máximos, mínimos, creciente y decreciente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacíamos este ejercicio? Primero calculábamos el dominio. ¿Bien? Ustedes saben que el denominador no puede ser 0. Despejamos, la X al cuadrado va positiva. ¿Bien? Y ahora el cuadrado, al pasarlo como raíz, aplicábamos módulo. Quiere decir que la X tiene que ser diferente a 1, o la X puede ser diferente a menos 1. O sea que tenemos de dominio todos los reales menos el 1 y el menos 1. ¿Estamos hasta acá? Hasta acá lo debieron haber sacado bien. Y después lo que teníamos que hacer era trabajar con la derivada. Vamos a calcular la función derivada. La primera función hay que hacerla del cociente, ¿verdad? Aplicamos la regla del cociente. La primera función derivada, 1 por la segunda función sin derivar,
menos la primera función sin derivar, x, por la segunda función derivada, menos 2x, más 0, o sea que no pongo más 0, ¿bien? Sobre la segunda función sin derivar, al cuadrado. Tenemos que tratar de reducir la expresión porque vamos a tener que descubrir cuáles son los puntos críticos. Así que vamos a aplicar propiedad distributiva. Y acá vamos a hacer esta cuenta. Entonces, tenemos menos x al cuadrado más 1 más 2x cuadrado. Menos por menos es más, y x por 2x son 2x cuadrado. ¿Bien? Sobre menos x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y vamos a poder agrupar los dos términos que tienen x al cuadrado, ¿verdad? O sea que nuestra derivada en forma reducida nos va a dar menos x cuadrado más 2x cuadrado es una x cuadrado positiva, o sea, x cuadrado. El 1 me quedó igual. Tengo x cuadrado más 1 sobre menos x al cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, y esta sería nuestra derivada en forma reducida. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Igualamos la derivada a 0. X al cuadrado más 1 sobre menos x al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 0. Lo de abajo se pasa multiplicando. X al cuadrado más 1 va a ser igual a 0. 0 por cualquier cosa es 0. X al cuadrado tiene que ser igual a menos 1. O sea que x tiene que valer la raíz cuadrada de menos 1. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de menos 1, chicos? No da, tipo. No da, no existe. Profe, después puedes volver un poquito para arriba que quiero ver algo cuando termines. Ahí. Antes de que... Sí, ahí. Bien, lo que hizo fue calcular la derivada con la regla del cociente. ¿Sí? Sí, pero estoy viendo... no sé. ¿Por qué? Ah, no. No, está bien, está bien. No importa, pregunta, Gracias. no hay problema. No, recién me doy cuenta. Pensé que lo tenía distinto. Ustedes acá multiplican por 1, les da algo. Después acá multiplican x con menos 2x. Eso da 2x cuadrado. Y menos por menos es más. Después agrupan los términos que tienen x cuadrado y les da x al cuadrado más 1. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, acá esta parte la entendieron porque no existe. Acuérdense lo que habíamos calculado. Habíamos dicho hace bastantes clases, lo del dominio de la función y las restricciones, ¿no? No se puede calcular la raíz de un número negativo. Si ustedes tocan en la calculadora raíz cuadrada de menos 1, les va a dar error. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos queda para hacer? Tenemos que aplicar el teorema de Bolzano en la derivada. Que acá no nos haya dado ningún valor, no quiere decir que no lo tengamos que aplicar. Lo tenemos que aplicar con los números que no formaban parte del dominio de la función. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a tener un intervalo entre el menos infinito y el menos 1, otro intervalo entre el menos 1 y el 1, este intervalo entre el 1 y el más infinito. Y nosotros sabemos que en el menos 1 no existe la función, y en el 1 tampoco. En el primer intervalo podremos reemplazar por menos 2 en la derivada.
En el segundo intervalo podemos reemplazar por 0 en la derivada. Y en el tercer intervalo podemos reemplazar por 2 en la derivada. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacer las cuentas. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es pensar como hago siempre. Tenemos una división de dos cosas. Y lo de abajo, sí o sí, va a ser un número positivo porque al estar elevado al cuadrado, sí o sí me va a dar un número positivo. Entonces, el signo de la derivada va a depender del valor del numerador. ¿Sí? De la función. Entonces, si yo reemplazo a la x por menos 2 en el numerador, hago las cuentas, menos 2 al cuadrado, 4, más 1, 5. O sea, esta cuenta me da un número positivo. Entonces va a ser creciente. Reemplazo a la x por 0. 0 al cuadrado, 0, más 1, 1. Este número es un número positivo. Va a ser creciente. Y acá tengo que reemplazar por 2, y hago 2 al cuadrado, 4, más 1, 5. También este número es un número positivo. También va a ser creciente. Y con esto ustedes dan la respuesta. Entonces, ustedes van a decir que el intervalo creciente es desde el menos infinito al menos 1. Del menos 1 al 1. Y del 1 al más infinito. Me van a decir que el intervalo decreciente es vacío. Y me van a decir que no existe el máximo, o sea, no hay máximo, y tampoco no existe un mínimo en la función. ¿Bien? Este ejercicio lo inventé yo en algún momento. ¿Para qué? Para que piensen que esto, que para ustedes era impensado, todos los intervalos nos dan con el mismo signo. Esto puede suceder. Lo que tienen que hacer es hacer las cuentas. O sea, no eviten hacer las cuentas. ¿Bien? Pueden tener todos los intervalos positivos, todos los intervalos negativos, uno positivo y uno negativo, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Bien, ojo con esto que dije recién, ¿eh? Hagan las cuentas, porque ustedes por ahí siempre piensan que esto va 1 y 1, y esto no es verdad. Acá tenemos todos los intervalos que son todos positivos. O sea, está hecho a propósito el ejercicio para que todos los intervalos sean positivos. Bien. Vamos al que sigue. El que sigue es un ejercicio que dice así: calcular la integral de x al cuadrado más x por seno de x. Tenemos que calcular esa integral. Esa integral la vamos a hacer por sustitución o por partes. Por partes. Por partes. No tenemos una función multiplicada por su función derivada y no tenemos una función compuesta. Entonces, vamos a aplicar el método de partes. Entonces, vamos a tener que plantear la función f y la función g'. Entonces, ¿cuál va a ser f y cuál va a ser g'? F va a ser la x al cuadrado más x. F Y va a G. ser x al cuadrado más x. Y la otra va a ser g'. Perfecto. Entonces nosotros vamos a tener x al cuadrado más x. Y g' va a ser seno de x.
acá vamos a tener que calcular la derivada. Ustedes no escriban con rojo, yo escribo con el rojo que es el color que me sale por defecto acá, pero ustedes no escriban el rojo en el parcial que corrijo con rojo, ¿sí? Bien, acá ustedes derivan la derivada, ¿cuánto les da? Les da 2x más 1, ¿verdad? Una derivada bastante sencilla. Y la función g, cuando ustedes la integran, ¿cuál es la integral del seno? Menos coseno. Menos coseno. Acá van a tener que tener mucho cuidadito con los signos, chicos, de las integrales y de las derivadas, ¿sí? Menos coseno. Bien, y ahora van a hacer la regla del método de partes. Van a hacer f por g menos la integral de f' por g común. Entonces, vamos a plantear eso. F por g, o sea, x al cuadrado más x por menos coseno de x menos la integral de f', que sería 2x más 1, por g común, o sea, por menos 1 coseno de x, ¿bien? Yo lo puse, en vez de poner menos coseno, puse menos 1 por coseno, es lo mismo. ¿Para qué hice eso? Para darme cuenta que este menos 1 lo puedo sacar afuera de la integral, o sea que yo voy a tener que hacer x al cuadrado más x por menos coseno de x más la integral de 2x más 1 por coseno de x. ¿Bien? Y acá, ¿ustedes qué piensan cómo lo vamos a resolver? ¿Nos queda una integral para resolver? Es más fácil, pero ¿la podemos sacar por tabla la integral? ¿Qué les parece? ¿Se puede hacer por tabla? ¿O hay que aplicar otro método? No se puede por tabla, ¿no? No se puede por tabla, entonces lo que vamos a tener que hacer es hacer otra vez el método de partes. O sea, otra vez vamos a plantear f y g. Entonces, acá vamos a decir que f va a ser 2x más 1. Y g' va a ser coseno de x. Acá calculamos la derivada y acá calculamos la integral. La derivada de 2x más 1 es 2. Y la integral del coseno es seno. ¿Bien? Y ahora aplican el método de partes. F por g menos la integral de f' por g común. Entonces, ustedes van a tener x al cuadrado más x por menos coseno de x más, y hacen f por g, 2x más 1 por seno de x menos la integral de f' por g común, 2 por seno de x diferencial de x.
El 2 lo vamos a poder sacar fuera de la integral, o sea que vamos a tener x al cuadrado más x por menos coseno de x más 2x más 1 por seno de x menos 2 porque el 2 lo puedo sacar afuera de la integral. Y me queda calcular la integral del seno. ¿Cómo es la integral del seno? Ya la habíamos calculado. La integral del seno daba menos coseno de x. ¿Sí? Y como ya calculamos la integral por tabla, nos ponemos el más sem. En el choice, esto ustedes lo encontraban de esta forma. X al cuadrado más x por menos coseno de x más 2x más 1 por seno de x más 2 cosenos de x. Porque acá se hizo menos por menos más. ¿Bien? Y esto es lo que ustedes encontraban en el choice. ¿Estamos? Aplicar el método de partes 2 veces seguidas. ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. Bien. Y vamos a calcular el área de este mismo ejercicio, el ejercicio 4. Tenemos que calcular el área encerrada entre la función f de x igual x al cubo menos x y el eje x. Acuérdense que el eje x es como si fuera la función h de x igual 0. ¿Bien? Perdón, profe, ¿cómo era la consigna? Calcular el área encerrada entre la función f de x, que es x al cubo menos x, y el eje x. ¿Sí? Esa es la consigna. Fácil. Y la función, y el eje x es la función h de x igual 0. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar las dos funciones. X al cubo menos x, la tenemos que igualar a 0. ¿Cómo lo resolvemos esto? Bueno, vamos a sacar factor común x, y hacemos x por x al cuadrado menos 1 igual 0. Acuérdense que para el factor común acá, siempre piensen que es al revés que la distributiva. Si yo hago x por x al cuadrado, me da x al cubo. Y si hago x por menos 1, me da menos x. ¿Sí? Bien. Y cuando tenemos una multiplicación igualada a 0, hacemos o x vale 0, o x al cuadrado menos 1 vale 0. Acá ya está resuelto. Y acá despejamos. O sea que acá x puede ser o 1 o menos 1. ¿Está bien? Porque aplicábamos módulo. Entonces tenemos 3 valores de x. Como tenemos 3 valores de x, vamos a tener 2 áreas, porque tenemos que pensar que tenemos
un área entre el -1 y el 0, y tenemos un área entre el 1 y el 2, entre el 0 y el 1. Acá tenemos área 1 y acá tenemos área 2. ¿Bien? Y ahora tenemos que ver lo del techo y lo del piso. Entre -1, para el área 1, para calcular techo y piso, yo voy a reemplazar entre -1 y 0, reemplazo por ejemplo por -1/2. Si yo reemplazo en la función f por -1/2, hago la cuenta, y esta cuenta me da un número positivo. Ustedes háganla la cuenta, da un número positivo, ¿sí? Y si reemplazan en la función h por -1/2, esta cuenta les da 0. Entonces, ¿cuál es el techo y cuál es el piso? Si este número es un número positivo y esto es el 0, quiere decir que esta función va a ser el techo, la función f. O sea que yo voy a tener que calcular la integral entre -1 y 0 de la función x al cubo menos x menos 0. En el área 2 nos va a pasar exactamente al revés. Si ustedes en el área 2 reemplazan en 1/2 en la función f, les va a dar un número negativo. Si reemplazan por 1/2 en la función g, esta cuenta les da 0. Acá, pero no es g, es la función h, yo le había puesto h, perdón. Si ustedes acá ven que tienen un número negativo y tienen el 0, acá el techo, ¿cuál va a ser? La función h, que sería la integral de 0 a 1, y hacemos 0 menos x al cubo menos x. Se cambiaron el techo y el piso. Entonces tenemos planteada la integral del área 1 y la integral del área 2. Bueno, resolvemos cada integral. La integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Después tienen que reemplazar por 0 y por -1. Si ustedes reemplazan a la x por 0, en eso que calcularon la integral, esta cuenta les da 0. Y si reemplazan por -1, ustedes deberían reemplazar a la x por -1 acá y hacer la cuenta. Si ustedes reemplazan a la x por -1 acá y hacen la cuenta, esta cuenta, si no me equivoco, da -1/4. Y después ustedes restan los dos valores. O sea que el área 1 es 1/4 positivo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Alguien revisó esta cuenta que dé -1/4? Sí, profe, el área 1 da 1/4. Genial. Vamos a hacer la del área 2. El área 2, la integral, como acá el techo y el piso son las mismas funciones, pero es al revés, esta integral va a dar igual, pero con todos los signos cambiados. Es decir, me va a quedar menos x a la cuarta sobre 4, más x al cuadrado sobre 2. Lógicamente, porque acá este menos le cambia el signo a todo lo de adentro, ¿bien? Y ahora tenemos que reemplazar a la x por 1, y reemplazar a la x por 0, y restar ambos valores. Si reemplazamos a la x por 1, hacen las cuentas y esta cuenta les da 1/4 positivo. Si ustedes reemplazan por 0, hacen las cuentas, esta cuenta les da 0. Restan los dos valores y este valor da 1/4. O sea que el área 2 va a valer 1/4. A veces dan iguales y a veces no dan iguales el área 1 y el área 2,
Este ejercicio yo lo inventé para que el área 1 y el área 2 nos dieran iguales, ¿sí? Bien, y ustedes van a calcular el área total, que va a ser área 1 más área 2, o sea, un cuarto más un cuarto, y esta cuenta da un medio. Y esto es lo que ustedes encuentran en el choice, que esta respuesta da un medio. Más o menos, Sí, profe. genial. Bueno, vamos a ver otro. En el 1 dice hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de esta siguiente función. Sería otro ejercicio 1 de parcial, ¿no? Nos dice que hay una función f de x igual el logaritmo natural de 2x más 4 sobre 4x más 4. Y nos dan x0 vale 0. Y tenemos que hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular la función derivada. Y es una derivada en cadenas. Entonces yo voy a tener que hacer 1 sobre 2x más 4 sobre 4x más 4 por la derivada del paréntesis, porque es una derivada en cadena, y lo que está dentro del paréntesis es un cociente. Entonces aplico la derivada del cociente por 2 por 4x más 4, que sería la primera función derivada por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar, 2x más 4, por la segunda función derivada, 4, sobre la segunda función sin derivar al cuadrado. Como este ejercicio es un ejercicio de recta tangente, donde ustedes, para poder calcular la m, reemplazaban a la x en la derivada, no hace falta que reduzcan esta expresión. Lo único que tienen que hacer es hacer las cuentitas, ¿sí? Entonces vamos a hacer las cuentitas. Reemplazamos a la x por 0 porque x0 valía 0. Y hacemos las cuentas. Acá tenemos 1 dividido y hacemos la cuenta de lo de acá abajo. 2 por 0, 0, más 4, 4. 4 por 0, 0, más 4, 4. Y 4 dividido 4 es 1. ¿Bien? Vamos acá. 2 por. Hacemos 4. No vamos a poner 2 por, vamos a hacer toda la cuenta. 4 por 0, 0, más 4, 4. 4 por 2, 8. Menos, y acá hacemos la cuenta, 2 por 0, 0, más 4, 4, por 4, 16. Sobre, acá hacemos la cuenta, 4 por 0, 0, más 4, 4, 4 al cuadrado, 16. O sea, menos 8 sobre 16, o sea, menos un medio. Y esta sería nuestra m de la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Sí, profe. Ahora tenemos que calcular la b. Para calcular la b tenemos que calcular la y primero y la vamos a hacer reemplazando la x por 0 en la función original. Yo voy a hacer f en 0 y hago la cuenta. 2 por 0, 0, más 4.
Bien, teníamos que averiguar la B. Para averiguar la B, teníamos que averiguar la Y primero. Y averiguar la Y la hacíamos reemplazando la X en la función por 0. Entonces hacemos la cuenta. 2 por 0, 0, más 4, 4. 4 por 0, 0, más 4, 4. O sea que tenemos que calcular el logaritmo natural de 4 dividido 4, ¿verdad? Porque yo reemplacé la X por 0. O sea que tengo que calcular el logaritmo natural de 1. Y el logaritmo natural de 1 me da 0. Quiere decir que la Y vale 0. Bien. Entonces, ustedes lo que hacen es reemplazar a la X en la función original y con eso obtienen la Y. Entonces, si ustedes tienen que armar algo de y igual m por x más b, reemplazan a la y por lo que les dio, la m por lo que les dio, la x0 vale 0. Hacen las cuentas y despejan para averiguar la b. La b va a valer 0. Entonces, ustedes van a contestar que la respuesta va a ser y igual menos un medio de x más 0. Ustedes en el choice lo encuentran como y igual menos un medio de x. Bien, vamos a otro. El ejercicio dice así. Tenemos una función f de x que es x sobre 2 por e elevado a menos 8x cuadrado más 20 más 1. Y nos piden calcular los máximos, mínimos, creciente y decreciente. ¿Bien? ¿Cómo es la idea de este ejercicio? Que ustedes tengan x sobre 2 es como si fuera un medio de x. ¿Está bien? ¿Todos lo entienden eso? Que tengamos x al cuadrado sobre 2 es lo mismo que tener un medio de x. Entonces vamos a derivar y vamos a pensar que tenemos dos términos y en el primer término tenemos que aplicar un producto. Entonces, calculamos la derivada del producto. Entonces hacemos la primera función derivada, la derivada de un medio de x es un medio.
por la segunda función sin derivar, menos 8x al cuadrado más 20, más la primera función sin derivar, 1/2 de x, por la segunda función derivada, e a la menos 8x al cuadrado más 20, por menos 16x, porque aplicaron la regla en cadena, ¿sí? Y la derivada de este 1 nos da 0. ¿Bien? Lo que tenemos que hacer es hacer las cuentas. ¿Qué cuentas vamos a hacer? Este 1/2 de x y este menos 16x los vamos a poder multiplicar porque están dentro del mismo término. Entonces, vamos a decir que tenemos 1/2 de a la menos 8x cuadrado más 20 menos 1/2 por 16 es 8 y x por x es x cuadrado. O sea que tenemos menos 8x cuadrado por e a la menos 8x cuadrado más 20. Como de acá es un ejercicio de máximo y mínimo, tenemos que reducirlo más. ¿Cómo lo vamos a reducir más? Bueno, vamos a sacar factor común e a la menos 8x al cuadrado más 20. Y lo que nos vamos a quedar en el paréntesis es estos mismos términos sin la e, o sea, 1/2 menos 8x cuadrado. Y esta sería nuestra derivada reducida. Bien, entonces tenemos la derivada reducida. Igualamos a 0 la derivada. E a la menos 8x más 20 por 1/2 menos 8x cuadrado tiene que ser igual a 0. Cuando tenemos una multiplicación igualada a 0, tenemos dos posibilidades. O e, acá me comí un cuadrado. O e a la menos 8x al cuadrado más 20 vale 0. O 1/2 menos 8x cuadrado es igual a 0. Acá ya sabíamos que la e no existe, ya esto lo dijimos un montón de veces. La e nunca nos puede dar 0, e elevado a algo nunca nos va a dar 0. Y acá despejamos, 1/2 es igual a 8x cuadrado. 1/2 va dividido 8, va a ser igual a x cuadrado. Esta cuenta me da 1 sobre 16. Y el cuadrado pasa como raíz y aplicamos módulo. Bien. O sea que acá x nos puede dar un cuarto positivo o un cuarto negativo. Y ahí tenemos los puntos críticos. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer evolución en la derivada reducida. Tenemos el menos un cuarto
tenemos el 1/4. Acá tenemos que nos da menos infinito, menos 1/4. Acá tenemos que nos da del menos 1/4 al 1/4. Y acá tenemos que nos da de 1/4 al más infinito. Nosotros sabemos que estos dos son los ceros de la derivada. En el primer intervalo podemos reemplazar por menos 1 en la derivada. En el segundo intervalo podemos reemplazar a la x por 0 en la derivada. Y en el tercer intervalo podemos reemplazar a la x por 1 en la derivada. Como la e siempre es un número positivo, el paréntesis me va a determinar cómo da la cuenta de esta función, ¿sí? Si es positivo o negativo. Si reemplazan por menos 1, esto les da un número negativo, o sea que baja. Si reemplazan por 0, este número les da un número positivo, o sea que sube. Y si reemplazan por 1 es un número negativo, o sea baja. Entonces, el intervalo creciente va a ser entre menos 1/4 y 1/4. El decreciente va a ser del menos infinito y menos 1/4, y del 1/4 al más infinito. Después vamos a tener un máximo en x igual a 1/4. Y vamos a tener un mínimo en x igual menos 1/4. ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos con el que sigue, que sería el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice que hay que calcular la integral y dice diferencial de x sobre x por la raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Y yo lo voy a escribir diferente de entrada. Voy a escribir 1 sobre x por 1 sobre la raíz cuadrada del logaritmo natural de x, diferencial de x. Y acá, ¿qué vamos a aplicar? ¿Vamos a aplicar sustitución o partes? Sustitución. Vamos a aplicar la sustitución. Entonces, vamos a decir que z es igual al logaritmo natural de x. Profe, ¿Sí? ¿cómo sabés cuál es la z? O sea, de los dos términos que tenés, ¿cuál Tengo un elegís? término solo, lo que pasa es que vos fíjate que si vos derivás el logaritmo, me da 1 sobre x. Entonces sería siempre lo que derivás que te dé el otro. Claro. Entonces, calculamos la derivada. Si yo calculo la derivada, me queda 1 sobre x diferencial x. Por eso a mí, y una cosa que no es menor, y la voy a decir, está mal calcular z con la raíz cuadrada, porque ustedes, cuando ustedes tengan la raíz cuadrada, o sea, ahí no les va a servir. ¿Por qué? Porque la derivada de la raíz cuadrada va a ser 1 sobre 2 por la raíz, o sea, el ejercicio se les va, lo van a poder resolver, pero se les va a hacer más complejo, ¿sí?
Profe, yo no entendí cómo hizo el cambio al principio, o sea, cómo lo escribió de otra forma. Cuando no tenés nada arriba es como si fuera un 1. Sí, sí. 1 sobre x por 1 sobre la raíz cuadrada. Vos pensás que cuando multiplicás haces 1 por 1, 1. Y abajo x por la raíz, x por la raíz. Los pongo en dos fracciones. Ah, está bien, sí. Y eso me va a permitir hacer la sustitución. ¿Por qué? Porque yo acá tengo el logaritmo natural de x, que va a ser z. Y fíjate que después voy a tener 1 sobre x diferencial x, que es esto que yo tengo acá, y va a ser diferencial de z. Por eso tenés que buscar siempre que cuando vos vas a hacer la sustitución, que tenga su función derivada. ¿Entendés, Lola? ¿Por qué funciona así? Que era lo que vos me preguntabas. Lo que vos vas a sustituir es lo que tenés que derivar, y la derivada va a ser la otra, para que vos puedas reemplazar todo. ¿Entendés? Claro, sí, sí, sí. Fíjate ahora el ejercicio cómo se te reduce haciendo esto. Si vos lo reducís, te queda 1 sobre la raíz cuadrada de z, diferencial de z. Entonces el ejercicio quedó muy chico. ¿Qué vamos a hacer con este 1 sobre la raíz cuadrada de z? Bueno, nosotros sabemos que tener la raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1/2. ¿Bien? Y también sabemos que tenerlo en el denominador es como escribirlo arriba con el exponente negativo. Que nosotros esto ya lo vimos más de una vez. Y una vez que el ejercicio quedó así de reducido, voy a aplicar la tabla de integrales. Sería z, hacemos menos 1/2 más 1, da 1/2 positivo, dividido 1/2, que es lo mismo que hacer 2 por z a la 1/2. Y z era el logaritmo natural de x, o sea que yo voy a poner logaritmo natural de x a la 1/2. Más c. En el choice, ustedes no lo encuentran así, lo van a encontrar como 2 por la raíz cuadrada del logaritmo natural de x más c. Acuérdense que elevar a la 1/2 es lo mismo que raíz cuadrada, ¿sí? Y ahí llegan a la respuesta del multiple choice. ¿Estamos? Sí. Vamos al cuarto. El cuarto es un ejercicio que a alguien se le ocurrió hacer algo malo, así que lo vamos a hacer como para que estén preparados. Les pide calcular el área encerrada entre la función f de x igual coseno de x más 1, eje x y el eje y. Que nos digan el eje x es lo mismo que hacer h de x igual 0. ¿Bien? Y que nos digan el eje y, nos dicen que x es igual a 0. O sea, sería uno de los numeritos que debería ir en la integral. ¿Se acuerdan que ustedes hacían las integrales y aplicaban integrales definidas para calcular un área? Y las integrales tenían esos numeritos. Esos numeritos, uno de esos numeritos va a ser el 0. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a hacer es igualar las dos funciones. Coseno de x más 1 es igual a 0. Aguánteme un segundito, porque se los quiero mostrar para que lo entiendan. Para que vean que también el área se puede hacer con trigonométricas, ¿no? Entonces, ustedes igualan a 0, despejan. Coseno de x igual menos 1. Entonces ustedes cuando quieren calcular esto, yo lo escribo y ahora lo explico. Les va a dar pi.
¿Por qué? Porque ustedes lo que van a hacer, y les pido que ustedes se acuerden, traigan la hoja de fórmulas completa. Yo las estoy bajando del Google Site, la hoja de fórmulas completa. Coseno en -1 es pi. ¿Está bien? Buscan coseno -1, pi. ¿Bien? ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Bien, entonces ahora volvemos a la pizarra. ¿Y el parcial puede ser así? Puede ser, creo que no. Después te digo. Eso lo hablamos el martes. Hubo uno que tuvo maldad y lo puso. ¿Bien? Bueno. X igual pi. Entonces tenemos los dos valores que tenemos que aplicar la integral. Tenemos este valor y este valor. Tenemos una integral entre 0 y pi. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. Para graficar yo tengo que tener en cuenta fx y hx, Acá no tenés que... pero No sé, yo lo que digo es que gráfico a veces no es obligatorio, porque vos acá tenés 0 y tenés pi. ¿Cuántas áreas tenés? una, claro. Entonces no hace falta graficar. O sea, te metieron la trigonométrica, pero tenés un área sola. No hace falta que la grafiques. Sí, pero lo que te quería preguntar, ponele que no grafique, pero para saber, fx y hx serían las dos funciones que yo tendría que tener en cuenta para graficar, pero Ajá. lo del eje y x es igual a 0, Vamos eso es a, para vamos a tener... dibujarla. Vos querés verlo. ¿Para qué? Para, dejo de compartir un No, no, segundo. no, no hay problema. Yo No, lo que te quería así lo preguntar... hacemos, así lo tenés claro vos cómo sería el gráfico. Lo hacemos, dale. Aguantame un segundo que vamos a abrir GeoGebra y vamos a hacer el gráfico. Así lo tenemos bien, dale. Bueno, gracias. Igual lo que te quería preguntar era si lo del eje y era un dato para tener en cuenta para después hacer las áreas. Sí, claro, porque ese es uno de los, como yo te estaba comentando, ese es uno de los valores que vos vas a aplicar en la integral. ¿Te acordás que vos tenías la integral con Claro, numeritos? El eje sí. y es x igual 0, entonces vos vas a tener que, Únicamente para eso me sirve para como un eso, dato para... Ah, listo. bueno, Gracias. yo voy a igual a dibujarlo para que lo tengamos bien. Dale. La función, ahí está viendo mi GeoGebra, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Tenemos una función que es coseno de x más 1 era, ¿verdad? Esa era la primera Sí. función. La segunda función es y igual 0, que era el eje X, que es esto que yo tengo acá. Y la tercera recta vertical, el eje Y, es X igual 0. O sea, lo que me piden es este pedacito que está acá. ¿Se ve? Sí. Ah, perdón. Y la otra sería X igual este valor, que yo no lo... Que sería X igual... Acá está todo con números comunes. Es como si fuera X igual 3,14. Como que me piden calcular todo este pedacito, ¿entendés? Entonces, ¿qué función es la que está arriba? La del coseno. La del coseno. Bueno, vamos a volver a la pizarra y vamos a ver cómo nos daría eso si lo calculamos. Si nosotros lo calculáramos sin graficar, yo voy a hacer lo siguiente. Entre 0 y pi voy a elegir un valor, por ejemplo, pi sobre 2. Entonces yo hago f en pi sobre 2 y debería hacer las cuentas. Yo haría coseno de pi sobre 2 más 1. El coseno de pi sobre 2 me da 0 con la hoja de fórmulas que les mostré antes. Más 1, 1. Y si yo hago h en pi sobre 2, la cuenta me da 0. Como pueden ver, el techo nos da la función coseno, que es lo que hicimos en el gráfico, ¿sí? El gráfico no es necesario, te va a dar igual. Y ahora, sabiendo que la función f es el techo y la otra función es el piso,
van a tener que calcular la integral del techo, que es coseno de x más 1, menos el piso, que es 0. Y la integral va a estar entre 0 y pi. 0 porque el eje Y es 0 y pi porque era el punto donde se cortaban. Y ahora calculamos la integral. La integral la calculamos por tabla. La integral del coseno es seno de x. La integral de 1 es x. La integral de 0 es 0. Y ahora reemplazamos por pi y reemplazamos por 0. Si yo reemplazo por pi, hago f en pi, y si yo lo hago, tengo que escribir seno de pi más pi. Esta cuenta nos da 0, y 0 más pi es pi. ¿Bien? Si reemplazamos por 0, yo tengo que hacer seno de 0 más 0. Esta cuenta me da 0. Y ahora resto ambos valores. Pi menos 0 es pi. Quiere decir que el área vale pi. En el choice se encuentran que la respuesta es que el área vale pi. ¿Estamos? Pero no va a haber pi en el parcial. ¿Cómo? Pero no va a haber pi en el parcial. Estimo que no, pero no sé, no me fijé todavía. Los parciales ya me los dieron y no los vi, porque estoy corrigiendo. Como la otra gente de los miércoles ya rindió, estoy corrigiendo los exámenes del miércoles, así que no me puse a ver los parciales de usted, así que ni idea. Pero esto les pasó a los chicos de los miércoles, ¿sí? La respuesta les dio pi. ¿Bien? Bueno, chicos, más o menos lo entendieron. Sí, profe. Bien, yo les diría, chicos, que practiquen un poco con todo lo que estuvimos trabajando, y el martes seguimos con más ejercicios de tipo parcial, ¿sí? Dale. Dale. Bueno, chicos, nos vemos, buen fin de y nos vemos el martes. Gracias, nos vemos.